Zodiac, a symbol that now stands for terror in San Francisco. Today there was a possibly significant development in the terrifying case of the man who calls himself Zodiac and has boasted that he is responsible for 5 murders in the last 9 months. In Zodiac's latest letter last week, he threatened to make a busload of school children his next victims. Since then, school buses have been discreetly guarded, and parents' fears have openly risen. This morning, the people of San Francisco heard a man who claimed to be Zodiac talking on the air during a television conversation program with attorney Melvin Belli and the program's host, Jim Dunbar. El estado de California es un lugar lleno de fama y glamour. Muchas personas viajan ahí en busca del sueño americano. Sin embargo, la década de los 60 no fue la mejor precisamente. En esos años la ciudad estaría llena de escándalos y de sucesos que marcarían un antes y un después. Ya fuera por el asesinato del candidato a la presidencia Robert Kennedy, o por la serie de homicidios realizados a mano de la familia Manson, siendo el más sonado el de la actriz Sharon Tate. Pero el día de hoy lo que nos trae aquí es un caso diferente. Un caso tan insólito que a día de hoy sigue sin resolver. El día de hoy en Sin Rastro, el misterioso caso del asesino del Zodíaco. Nuestra historia comienza el 20 de diciembre de 1968, en la ciudad de Venecia. Ese día, Betty Lou Jensen, de 16 años, y David Arthur Faraday, de 17, decidieron salir en su primera cita. Ambos salieron en la camioneta de la mamá de Faraday, y tras ir a un restaurante local, los dos se dirigieron a un terreno vacío que era conocido porque ahí solían ir parejas. Pasadas las 11 de la noche, una vecina llamó a la policía para reportar 2 cuerpos sin vida. Al llegar al lugar, la policía se encontró con el cuerpo de Betty Lou tirado en el suelo. Había fallecido a causa de 5 impactos de bala en la espalda. Y justo al lado de la camioneta se encontró el cuerpo de David, el cual había recibido un disparo en la cabeza. Cuando la policía lo encontró, él apenas estaba con vida y seguía respirando, pero lastimosamente perdería la vida tan solo minutos después. Según las investigaciones, parecía que el asesino se había estacionado junto al vehículo de las víctimas y los había obligado a bajar del mismo. Inclusive había orificios de bala en la ventana trasera, posiblemente disparadas por el perpetrador para obligarlos a bajar. Aparentemente a David le habían disparado mientras bajaba del auto. Este oficialmente sería conocido como el primer homicidio cometido por el Zodíaco. Poco más de 6 meses después del primer ataque ocurriría el segundo, la noche del 4 de julio de 1969. Esa noche, Darlene Ferrin, de 22 años, y su amigo Mike Magoe, de 19, condujeron hasta el parque Blue Rocks Springs, ubicado a tan solo 6,5 kilómetros de donde fueron asesinados Betty Lou y David Faraday. Mientras ellos estaban ahí, otro coche entró al predio para de la nada irse. Unos 10 minutos después, el mismo coche regresó y se estacionó detrás del auto de Ferrin. En ese momento, el conductor bajó del auto y se puso junto a la puerta del asiento del copiloto, deslumbrándolos a ambos con una linterna mientras les disparaba 5 veces con una pistola Luger de 9 milímetros. Tras esto, el atacante se alejó del auto, cuando de pronto escuchó que Magoe todavía seguía respirando, por lo cual regresó y les disparó otras 2 veces a cada uno. A las 12:40 del 5 de julio de 1969, y poco después de media hora de los ataques a Ferrin y Magoe, desde una cabina telefónica en una gasolinera, ubicada a tan solo 9 kilómetros, un hombre llamó al departamento de policía de Vallejo, para decir que él había sido y reportar el ataque. El hombre tras el teléfono también admitió ser la misma persona que había asesinado a Jensen y a Faraday. Ferrin fue declarada muerta en el hospital, mientras que Magoe, a pesar de haber recibido múltiples disparos en la cabeza, el cuello y el pecho, sobrevivió. Después, él describiría al atacante como un hombre de entre 26 y 30 años, que pesaba alrededor de 90 kilos y que medía aproximadamente unos 70 de altura, siendo un hombre caucásico con cabello castaño claro. Justo después de esto sería que comenzarían las cartas. La mañana del 1 de agosto de 1969, el asesino envió cartas a 3 diferentes periódicos en el estado de California, siendo estos el Vallejo Times, el San Francisco Chronicle y el San Francisco Examiner. En las cartas, él se adjudicaba a ambos ataques. Prácticamente las 3 cartas eran iguales, y además en cada una venía anexada una tercera parte de un criptograma de 408 símbolos.
Para finalizar, el asesino pedía que las cartas estuvieran impresas en la primera página de cada uno de los diarios, o de lo contrario saldría a cacería y mataría a cualquier persona que viera solo. Concluyendo que de no ser publicadas, ese mismo fin de semana mataría a 12 personas. El Chronicle publicó su tercera parte del criptograma al día siguiente, junto con un mensaje del jefe de policía de Vallejo diciendo que no estaban seguros de si en efecto se trataba del asesino a quien había enviado la carta, y también pidiendo que en caso de serlo, enviase una segunda carta para demostrar que era él. Afortunadamente, ninguno de los asesinatos prometidos ocurrió, y eventualmente los otros 2/3 del criptograma fueron publicados. Una semana después, el 7 de agosto, el San Francisco Examiner recibió una segunda carta. La misma comenzaba con el siguiente saludo: querido editor, este es el Zodíaco hablando, siendo la primera vez que el asesino se autodenominaría a sí mismo de esta manera. La carta iba dirigida para el jefe de policía de Vallejo, y contenía datos de los homicidios que no habían sido revelados al público, y también aseguraba que si logran descifrar el criptograma podrían atraparlo. Tan solo un día después, el 8 de agosto, en la ciudad de Salinas, California, un maestro de escuela y con ayuda de su esposa lograron descifrar el criptograma, el cual decía lo siguiente: me gusta matar gente porque es muy divertido. Es más divertido que matar animales salvajes en el bosque, porque el hombre es el animal más peligroso de todos. Matar algo me da una experiencia muy emocionante. Es incluso mejor que descargarse con una chica. La mejor parte de esto es que cuando muera, renaceré en el paraíso, y los que he matado se convertirán en mis esclavos. No daré mi nombre, porque intentarán reducir o detener mi colección de esclavos para mi otra vida. Seguido por una serie de letras sin ningún sentido aparente. El mensaje parecía hacer referencia al cuento corto llamado El juego más peligroso, publicado en 1924. Y a pesar de lo que había dicho previamente el Zodíaco, su identidad no se revelaba porque, según él, haría más fácil que lo detuvieran y evitaría que él tuviera más esclavos en su paraíso. La tarde del 27 de septiembre de 1969, un par de estudiantes universitarios llamados Brian Hartnell y Cecilia Ann Shepard se encontraban tranquilamente haciendo un picnic a orillas del lago Berryessa en el condado de Napa, cuando de pronto un hombre se les acercó. El hombre, de aproximadamente 1,80 de altura y unos 77 kilogramos, se acercó vistiendo una capucha que le cubría el rostro, teniendo agujeros en los ojos para poder mirar y con unos lentes de sol encima. También traía puesto un tipo de pedazo de tela en el pecho, el cual tenía pintado un círculo con una cruz adentro. El hombre se acercó apuntándoles un arma que, según Brian, parecía ser una calibre 45. También les dijo que acababa de escapar de una prisión ubicada ya fuera en Colorado o Montana, donde había asesinado a un guardia y le había robado su auto, pero que en el camino el auto se había sobrecalentado y necesitaba un nuevo coche y el dinero que tuviera la pareja para poder ir a México. En ese momento el hombre le dio a Cecilia un par de cuerdas para tender la ropa y le dijo que atara a Brian. Cuando el asesino iba a atar a Cecilia, revisó y apretó el amarre de Brian, ya que ella lo había dejado flojo a propósito. Una vez teniéndolos inmovilizados e incapaces de defenderse, el atacante sacó un cuchillo y comenzó a apuñalarlos a ambos en repetidas ocasiones, dándole un total de 6 puñaladas a Brian y 10 a Cecilia. Luego de esto, el asesino caminó hasta la carretera y dibujó el símbolo del círculo y la cruz en la puerta del auto de Brian, y debajo escribió lo siguiente: Vallejo, 12-20-68, 7469, septiembre 27, 69-6, 6:30. A las 7:40 de la noche, el asesino llamó a la oficina del sheriff desde una cabina telefónica para reportar el crimen. Al principio le dijo a la operadora que quería reportar un homicidio y luego se corrigió a sí mismo diciendo: no, un doble homicidio. Minutos después, el sheriff encontraría el teléfono todavía descolgado a tan solo unas calles de su oficina. De aquí se pudo rescatar una impresión de una palma del atacante. Mientras todo esto pasaba, un hombre que se encontraba pescando con su hijo cerca del lugar de los hechos escuchó los gritos de la pareja pidiendo ayuda e inmediatamente contactó con los guardabosques. Al llegar a la escena del crimen, Cecilia seguía consciente y fue capaz de dar su testimonio de lo que había pasado, dando una descripción del atacante. Tras esto, la pareja fue llevada de emergencias en una ambulancia al hospital. Lamentablemente, Cecilia cayó en coma de camino y falleció 2 días más tarde. Afortunadamente, Brian sobrevivió para poder contar su historia. Tan solo 2 semanas después, poco después de las 9 de la noche, el 11 de octubre de 1969,
Un pasajero caucásico subió a un taxi conducido por Paul Stine, en la intersección de las calles Mason y Getty Street en San Francisco, y pidió que se le llevase a las calles Washington y Maple Street en Presidio Heights. Por razones desconocidas a día de hoy, Stine condujo una calle más hasta Cherry Street. En este momento, el pasajero le disparó a Stine en la cabeza con un arma 9 milímetros. Tras esto, procedió a quitarle la cartera, las llaves del auto y le quitó un pedazo de la camisa ensangrentada. Todo esto fue visto por 3 adolescentes que pasaban por la calle, los cuales de inmediato llamaron a la policía mientras ocurría el crimen. Y también vieron cómo el asesino bajaba del taxi para huir a pie en dirección hacia el norte. Poco después de esto, los oficiales Don Fork y Eric Selms, que habían escuchado por la radio lo que había sucedido, vieron cómo a su lado pasaba un hombre caucásico de entre 35 y 45 años de edad, de alrededor de 1,77 m de estatura, muy similar a la descripción que los chicos dieron cuando llamaron al número de emergencias. Sin embargo, el operador había dicho que el individuo era un sospechoso de tesitura oscura, por lo que ambos oficiales condujeron junto a él sin detenerse. A día de hoy se sigue sin entender cómo fue que hubo esta confusión. Este día fue el último homicidio confirmado por el Zodiaco. Originalmente se pensó que el homicidio de Stine había sido un simple robo que salió mal y terminó en asesinato, hasta que el Zodiaco volvió a ponerse en contacto. El día 13 de octubre, el Chronicle recibiría una nueva carta del Zodiaco. En esta, él se adjudicaba el asesinato de Stine e incluía un pedazo de la camisa ensangrentada como prueba. El día siguiente, el Zodiaco envió una segunda carta incluyendo otro trozo de la camisa de Stine. En esta carta, él amenazaba con asesinar a un grupo de niños en un autobús. La carta decía lo siguiente: solo basta con disparar una llanta y después me encargaré de los niños cuando comiencen a salir. A las 2 de la tarde del 20 de octubre, el departamento de policía de la ciudad de Oakland recibió una llamada a una persona que decía ser el Zodiaco. En esta llamada, la persona al otro lado del teléfono pidió a los abogados F. Lee Bailey o Melvin Belli que aparecieran en el AM San Francisco, que era un programa de televisión. Melvin Belli fue el que apareció en ese programa. Jim Dunbar, el presentador del show, pidió a los espectadores que mantuvieran las líneas abiertas, en caso de que el Zodiaco decidiera llamar. En efecto, ese día se recibieron varias llamadas de una persona que presuntamente era el Zodiaco. Este hombre dijo que su nombre era Sam. El abogado Melvin Belli acordó conocer a este hombre en persona, afuera de una tienda en Daly City, pero nadie se presentó para la reunión. El 8 de noviembre de ese mismo año, el Zodiaco envió otro criptograma que consistía en 340 caracteres, el cual permaneció sin resolver por más de 50 años. Un día después, el 9 de noviembre, el Zodiaco envió otra carta que consistía de 7 páginas, en las cuales decía que tan solo 3 minutos después de cometer el homicidio de Stine, un par de policías lo detuvieron y hablaron con él. El 20 de diciembre, en el aniversario del asesinato de Betty Lou y David Faraday, el Zodiaco envió una carta al abogado Melvin Belli, que contenía otro pedazo de la camisa de Stine. El 23 de marzo de 1970, cerca de las 2:30 de la madrugada, una mujer embarazada y con un bebé en brazos entró a la estación de policía de la ciudad de Patterson, histérica y gritando que las habían tenido retenidas contra su voluntad durante varias horas. Justo cuando un oficial trató de tranquilizarla para poderle tomar su declaración, ella vio en una pared un retrato del Zodiaco y comenzó a gritar: "Es él, es él". La noche del 22 de marzo de 1970, Caitlin Jones, que estaba en su 7º mes de embarazo y en compañía de su hija Jennifer de 10 meses de edad, se encontraba manejando desde su hogar en San Bernardino para ir a ver a su madre en Petaluma. Cuando iban en la carretera 132, cerca de Modesto, un auto que iba detrás de ella comenzó a sonar el claxon y a echarles las luces altas, por lo cual Caitlin decidió orillarse para ver qué sucedía. Del auto salió un hombre y se le acercó para decirle que había visto que una de sus ruedas traseras se estaba zafando, y se ofreció a apretarla, cosa a la que Caitlin accedió. Luego de terminar el trabajo, el hombre subió a su auto y se fue. Justo cuando Caitlin encendió su auto y trató de incorporarse a la carretera, la llanta casi de inmediato cayó. En este momento, el hombre que le había auxiliado retrocedió y se ofreció a llevarla a una estación de servicio. Caitlin aceptó y con su hija en brazos subieron al coche. Pero, cuando pasaron una gasolinera, el hombre siguió de largo, diciendo que estaba cerrado. Acorde a Caitlin, este hombre estuvo conduciendo durante horas alrededor de la autopista, amenazándola con que le iba a matar a ella y a su hija. Inclusive llegando a decir: "Antes de matarte, voy a tirar al bebé por la ventana". Luego de casi 2 horas haciendo esto, Caitlin decidió aventarse del coche en movimiento, junto con su hija, para correr y esconderse entre la maleza. El hombre también bajó del auto y las comenzó a buscar, con una linterna. Afortunadamente, en ese momento un tráiler apareció y el hombre subió a su auto y huyó. Tras esto, una mujer que pasaba por ahí llevó a Caitlin y a su hija hasta la estación de policía. Horas más tarde, la policía encontró el coche de Caitlin en llamas. Al parecer, el Zodiaco había regresado para destruir cualquier evidencia que pudiese haber.
A lo largo de todo 1970, el Zodíaco continuó enviando cartas tanto a la prensa como a la policía. En julio de ese mismo año envió una carta en la cual decía que él había sido la persona responsable por el secuestro a Caitlin. Su última carta confirmada fue en el año de 1974, en la cual alababa la película El Exorcista, llamándole la mejor comedia satírica que había visto. Y al final cerraba la carta con un "Yo 37, el Departamento de Policía de San Francisco 0", indicando que él habría asesinado a un total de 37 personas. El Zodíaco dijo que en su totalidad había asesinado a 37 personas. Sin embargo, solo hay 5 que se consideran confirmadas, y los intentos de homicidio a Mike Magoe y Brian Hartnell. Lo que le sucedió a Caitlin Jones con los años ha sido muy cuestionado sobre si realmente sucedió o no. Y aún más importante, sobre si el hombre que la retuvo fue el Zodíaco o si fue alguien más. Sin embargo, suena ilógico que una mujer en su 7º mes de embarazo con un bebé fuera capaz de destrozar y prenderle fuego a su coche en mitad de la nada en plena madrugada y después pedir aventón. Por eso mismo fue que decidí incluirla como si fuera víctima del Zodíaco. Sin embargo, entre las posibles víctimas del Zodíaco se encuentran las siguientes personas. El 4 de junio de 1963, Robert, de 18 años, y su prometida Linda, de 17, no tuvieron clases, por lo que decidieron ir a una playa cerca de Lompoc, una ciudad ubicada en el condado de Santa Bárbara. Allí ambos fueron encontrados asesinados. Habían recibido disparos en la espalda y en el pecho. Al parecer, el atacante trató de atarlos, pero ambos trataron de huir, y ahí fue que los acribillaron. El atacante entonces puso sus cuerpos en una pequeña cabaña y trató de quemarla sin éxito. El 30 de octubre de 1966, Bates, de 18 años, estudiaba en la Universidad Comunitaria de Riverside. Pasó la noche estudiando en la biblioteca hasta que cerró a las 9 de la noche. A las 6 de la mañana del día siguiente, su cuerpo sin vida fue encontrado a unos metros de la biblioteca, entre 2 casas abandonadas. La autopsia determinó que ella había sido apuñalada en repetidas ocasiones en el pecho, los brazos y el cuello, siendo prácticamente decapitada. Cherry peleó por su vida. Rastros de cabello y de piel fueron encontrados en sus uñas, así como un rastro de sangre que dejó su asesino, también en la escena del crimen. Ahí se encontró un reloj Timex con la correa rota, el cual posiblemente se le cayó al atacante durante el forcejeo. El reloj se detuvo a las 12:24 de la noche, pero acorde a testimonios de personas que vivían cerca, se escucharon gritos de mujer alrededor de las 10:30 de la noche, por lo que se cree que el homicidio tomó lugar en ese momento. El auto de Cherry fue encontrado a unos metros de distancia en el estacionamiento de la biblioteca. Alguien había cortado los cables del distribuidor. La llave todavía se encontraba en la ignición y la ventana del asiento del copiloto se encontraba parcialmente abajo. Se cree que el asesinato saboteó el auto para poderla traer a la zona donde la asesinó. En marzo de 1971, el diario Los Angeles Times recibió una carta del Zodíaco diciendo que por fin habían descubierto su actividad en Riverside, pero que esta era fácil, que había muchísimas más difíciles allá afuera. Donna era enfermera en el hotel y casino Saratoga. La noche del 6 de septiembre de 1970, ella trabajó hasta las 2 de la mañana. Más tarde, ese día, tanto su jefe como su casero recibieron llamadas de un hombre desconocido, el cual decía que ella había tenido que dejar la ciudad por una emergencia familiar. Luego de esto, nada se volvió a saber de Donna. A pesar de que no hay evidencia para vincular al Zodíaco con su desaparición, en marzo de 1971, el Chronicle recibió una carta donde decía que buscaban alrededor de la zona para encontrar a la 12ª víctima, y firmaba con el círculo y cruz habituales del Zodíaco, por lo que se teoriza que él podría haber estado involucrado en la desaparición de Donna. A día de hoy, estos casos siguen sin resolver y Donna Lass sigue considerada como desaparecida. A pesar de nunca haber sido atrapado, durante los años han habido muchísimas teorías sobre quién podría haber sido el Zodíaco realmente. Se ha propuesto a muchas personas, pero lamentablemente nunca se ha encontrado la suficiente evidencia de alguien en concreto, aunque el principal sospechoso siempre fue Arthur Leigh Allen. Arthur nació el 18 de diciembre de 1933. Él creció toda su vida en Vallejo. En 1958 fue expulsado de manera deshonrosa de la Marina, pero él tenía un diplomado en artes y daba clases en una escuela primaria hasta 1968. En este año él fue despedido por tocar niños. Arthur fue interrogado por primera vez en octubre de 1969, poco más de una semana después del ataque a Cecilia y a Brian. Sin embargo, él dijo que realmente ese día había estado en otro lugar. Su nombre volvió a surgir 2 años más tarde, cuando en 1971 un amigo suyo dijo que Arthur había dicho que tenía deseos de asesinar personas bajo el sobrenombre Zodíaco y que también quería utilizar una pistola con una linterna amarrada.
Acorde a este amigo, esta conversación ocurrió antes de enero de 1969. Más tarde, en 1974, Arthur sería arrestado por abusar sexualmente de un niño de tan solo 12 años, sirviendo solamente 2 años de prisión por este crimen. A pesar de que a lo largo de los años la policía revisó en varias ocasiones la casa de Arthur, la única evidencia que pudieron encontrar fue una máquina de escribir de la misma marca con la que se escribieron las cartas que el Zodíaco enviaba al Crónico y a la policía. Además de esto, entre las pruebas circunstanciales que hay en su contra se encuentran: Brian Hartnell identificó su voz y dijo que su apariencia física era muy similar al hombre que asesinó a Cecilia Shepard. En 1991, Mike Magoe escogió a Arthur entre otras personas en una línea policíaca. El ama de llaves de Melvin Bailey respondió a una llamada en una fecha cercana a Navidad, donde el Zodíaco dijo que necesitaba matar porque era su cumpleaños. Arthur cumplía años el 18 de diciembre. Acorde a la cuñada de Arthur, él recibió un reloj marca Zodiac en la Navidad de 1967. Es de esta marca de reloj de donde el Zodíaco utilizaba su famosa insignia de la cruz dentro de un círculo. Arthur dijo a la policía que originalmente tenía planeado ir al lago Berryessa el día que atacaron a Brian Hartnell y a Cecilia Shepard. Sin embargo, a última hora decidió no ir a este lugar. El 1 de noviembre de 1966 se tomó un día libre en su trabajo, siendo que el homicidio de Cheri Jo Bates ocurrió tan solo 2 días antes. Y lo que más parece apuntar que él podría ser el Zodíaco es que se cree que el Zodíaco tenía conocimientos militares y Arthur estuvo en la marina. Sin embargo, nunca se encontró evidencia suficiente de que él fuera realmente la persona responsable de estos ataques. Lamentablemente, a día de hoy este caso sigue considerado sin resolver, y mientras más pasa el tiempo, menos probable parece que vaya a ser resuelto. La mayoría de personas que trabajó en este caso están fallecidas o son demasiado mayores, así como familiares y conocidos de las víctimas. A estas alturas es aparente que solo un milagro podría resolver el caso. Arthur Lee Allen falleció el 26 de agosto de 1992 a causa de un ataque de corazón en su hogar en Vallejo. Tenía tan solo 58 años. Lastimosamente, él no vivió para ser exonerado, ya que en 2002 el Departamento de Policía de San Francisco realizó un examen de ADN a las estampillas de las cartas enviadas por el Zodíaco y lo comparó con el de Arthur, pero los resultados dieron negativo para ser suyos, así como varios expertos que a lo largo de los años han comparado la escritura de Arthur con la del Zodíaco y siempre han determinado que no son ni remotamente parecidas. En cuanto a la investigación, durante décadas permaneció abierta, hasta que en 2004 el Departamento de Policía de San Francisco marcó el caso como inactivo. Poco después, en 2007, el mismo caso sería reabierto. En las ciudades de Napa y Riverside, el caso siempre ha permanecido como abierto. Una de las cosas más recientes que se han sabido del caso es que en mayo de 2018, el Departamento de Policía de Vallejo anunció que habían contratado servicios de un laboratorio privado para analizar el ADN del Zodíaco que venía a las estampillas, y que eventualmente el ADN extraído sería subido a JetMatch, una base de datos de ADN que ha ayudado a resolver muchos casos de personas desaparecidas. Ellos también dijeron que en tan solo unas semanas tendrían los resultados. Sin embargo, a día de hoy todavía no se ha reportado ningún resultado ni se ha dado ninguna actualización al público. En mi investigación no logré encontrar si el Departamento de Policía de Riverside alguna vez analizó el ADN encontrado bajo las uñas de Cheri Jo Bates, y si, en caso de haberlo hecho, fue comparado con alguna de las cartas enviadas por el Zodíaco. Y básicamente esto era todo lo que se sabía del Zodíaco hasta hace como 2 meses. El 5 de diciembre del año 2020, y luego de más de 51 años, por fin fue descifrado el criptograma conocido como Z340, que recibió el Chronicle el 8 de noviembre de 1969, junto con un trozo de la camisa de Paul Stine, el cual habría sido asesinado un mes antes. El criptograma decía lo siguiente: espero que se estén divirtiendo mucho tratando de atraparme. Ese no era yo en el programa de televisión, lo que trae a resaltar un punto sobre mí. No le tengo miedo a la cámara de gas, porque me mandará al paraíso mucho antes, porque ahora tengo suficientes esclavos para trabajar para mí, donde todos los demás no tienen nada cuando lleguen al paraíso, por eso le tienen miedo a la muerte. Yo no tengo miedo porque sé que es mi vida nueva. La vida será más fácil en una muerte paradisíaca. En este mensaje hace referencia a que él no fue el hombre que llamó a la AM San Francisco. Y para finalizar, esta es toda la información que se tiene a día de hoy sobre el caso. A día de hoy se sigue sin conocer la identidad del asesino del Zodíaco, así como se siguen sin resolver los homicidios de Robert Domingos, Linda Edwards, Cheri Jo Bates, David Arthur Faraday, Betty Lou Jensen, Darlene Ferrin, Cecilia Ann Shepard y Paul Stine. Y a día de hoy tampoco se sabe nada sobre el paradero de Donna Lass y sigue considerada como desaparecida. Esto ha sido todo por el video de hoy. Recuerda suscribirte para ver más videos así, darle me gusta y comentar si tienes alguna teoría sobre quién podría haber sido realmente y sugiere algún otro caso que quieras ver. Estás en Sin Rastro, gracias por ver y buenas noches.